115, versículo número 1 en adelante. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Él es Señor, el Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor los prospere a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Qué hermoso salmo, qué hermoso título, qué hermoso énfasis. Y el día de hoy, hermanos, quiero que podamos entrar en este pasaje y quiero abordar este pasaje con una historia o un dato en particular que hay que nos puede ayudar a introducirnos mejor a este salmo. El famoso filósofo y científico del siglo III a.C., Aristóteles, fue uno de los primeros en decir que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna, los planetas y todas las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Por más de 1800 años, escuchen bien, hermanos, por más de 1800 años, toda la humanidad creyó esta idea, hasta que otro científico del siglo XVI después de Cristo descubrió que la Tierra era tan solo una más de los planetas que orbitaba alrededor del Sol. Al saberse y al descubrirse esto, esta idea no gustó mucho en la sociedad de ese tiempo, pero era la realidad comprobada por una mejor apreciación de los astros que estaban en el cielo. Y saben, una de las esferas de la sociedad que más se resistió a aceptar esta verdad fueron los líderes religiosos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos interpretaban de manera errónea que la Biblia decía que el centro de atención era el hombre y donde éste vivía, que era la tierra. Hoy en día todos sabemos que la realidad es que el Sol es el astro central de nuestro sistema planetario y que si no fuera así, pues habría gran caos en nuestro sistema. Los planetas chocarían entre ellos, simplemente los climas no podrían ser los idóneos para que existiera la vida en esta tierra. Y un sinfín de consecuencias más si esto no fuera de esta manera. Nosotros al abordar este salmo, vamos a ver que el salmista describe también una resistencia similar del pueblo de Israel, en donde en muchas ocasiones, cuando el Señor los rescataba, cuando el Señor los bendecía, cuando el Señor los perdonaba y les declaraba su amor y su deseo de prosperarlos, ellos interpretaban en muchas ocasiones que ellos eran el centro y el protagonista de la historia de la Biblia, que eran un pueblo glorioso y especial y que esa era la razón por la que Dios siempre estaba pronto a bendecirlos. Se habían puesto en el centro de su propia historia, en el lugar
que le corresponde al Señor. Este salmo tiene el propósito de hacernos admirar la grandeza de la gloria de Dios a través de la misericordia que Él muestra a favor de su pueblo por amor a su propio nombre, revelando también el salmista lo absurdo y lo necio de los ídolos de las naciones que ellos mismos crean y que ellos mismos confían. Este es un salmo cuyo autor es anónimo y al mismo tiempo quiero compartirles que este salmo pertenece a una compilación de salmos del 113 al 118, un grupo de salmos o una compilación de salmos que son o eran cantados tradicionalmente por el pueblo judío en las fiestas de la Pascua. Todos estos salmos, desde el 113 hasta el 118, eran cantados por el pueblo judío cada año al celebrar la Pascua. Y aunque este salmo no nos indica el contexto histórico, se piensa que este salmo pertenece a la época del post-exilio, es decir, cuando el pueblo de Israel, una vez que había sido llevado cautivo a Babilonia, había regresado a su tierra, pero había regresado de una manera pues muy pobre, muy debilitada, a su lugar donde originalmente el Señor los había colocado. Entonces, este salmo, hermanos, vamos a verlo en 4 secciones. Son 3 estrofas, pero en esta ocasión vamos a verlo en 4 secciones. Para aquellos que toman apuntes, quiero decirles cuáles son estas 4 secciones y luego procedo a abordar cada una de ellas. La primera sección es del versículo 1 al versículo 2, una oración, un clamor, porque el Señor glorifique su propio nombre. Y luego la segunda sección será del versículo 3 al versículo 8, donde el salmista hace un contraste entre el Señor y su gobierno desde el cielo y los ídolos impotentes sin valor de este mundo. La tercera sección va del versículo 9 al 15, donde el salmista llama a confiar en el Señor y que Él ciertamente bendecirá. Y la última sección, del versículo 16 al 18, el salmista nos muestra que la plenitud de la vida es alabar al Señor para siempre. Vamos a la primera sección, la cual corresponde al versículo 1 al 2. Voy a volver a leer estos 2 versículos para la utilidad de poder centrarnos en ellos. Versículo 1 nuevamente dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? En esta primera sección podemos ver cómo el salmista hace una oración sumamente efectiva y precisa, corta, en 2 versículos, donde el salmista está elevando esta oración, teniendo en claro que cuando Dios ha intervenido para hacer maravillas con su pueblo, la gloria siempre debe ser para el Señor y no para su pueblo. El salmista aquí está clamando al Señor ante la congregación que está cantando este salmo, que no permita que su pueblo se atribuya ninguna gloria, sino que siempre sea su nombre el que sea levantado y exaltado. Esta petición, hermanos, es una petición que debe ser abundante en cada uno de nosotros como creyentes en nuestro tiempo. Cada creyente verdadero debe buscar pedirle al Señor tener en todo lo que sucede en su vida una gloria que sea siempre para el Señor y no pensar que nosotros somos merecedores o partícipes de esa gloria. En nuestra cultura y época occidental, evangélica, en nuestra región, ¿verdad? Esta actitud de sobreatención a nosotros mismos es algo demasiado difícil de percibir, es algo muy sutil, hermanos. Yo creo que al momento de que estoy yo hablando estas cosas, probablemente tú estás pensando, bueno, yo tengo cuidado de no exaltarme a mí mismo. Claro que la gloria es para el Señor, claro que la gloria es para Él, claro que el que merece todo es el Señor, pero esto es algo muy sutil en nuestra época, porque viene vestido, camuflajeado de diferentes maneras, de diferentes ideas que nos hacen pensar que nosotros somos el centro y los protagonistas de nuestra propia historia. Es algo muy sutil.
Y quiero darte un ejemplo en el mismo libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1 al 3. Quiero que vayas conmigo en la pantalla y puedas ver esto. Voy a leer el versículo 1 y 2 desde una perspectiva en donde tú, al ver rápidamente estos versículos, te vas a dar cuenta que hay un riesgo de pensar que todo está centrado en nosotros. Versículo 1 del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. ¿Notas este énfasis que estoy haciendo? Muchos de nosotros pudiéramos leer este breve pasaje, hermoso pasaje, increíble pasaje, donde se nos revela el amor de Dios por medio de pastorear a su pueblo, nosotros pensar, la Biblia se trata de mí. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él me conduce a aguas de reposo. Él me hace descansar. Dios está pensando en mí. Pero mira el versículo 3. Él restaura mi alma. Y a continuación está la clave para poder interpretar adecuadamente este pasaje. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Es aquí donde podemos nosotros inclinarnos de un lado en donde pensemos que nosotros somos los protagonistas o inclinarnos para ver que es el Señor, por amor de su nombre, que hace todas las cosas a favor de su pueblo. Todo este pastoreo amoroso, toda esta provisión, todo este refrigerio, toda esta restauración, no es porque nosotros somos importantes y grandiosos, sino es porque Él es importante y grandioso. El nombre del Señor, su fama, su gloria, la exhibición de su belleza es el motivo principal por el cual su pueblo es beneficiado de manera abundante. Y hermanos, quiero explicarme bien en esto, porque no estoy diciendo que Dios no nos ame a nosotros y no esté interesado en nosotros. Lo que estoy diciendo es que el motivo fundamental que origina que el Señor nos ame de manera abundante, porque sí nos ama, porque Jesús está a nuestro favor, porque el Señor nos cuida sobre todos aquellos que confiamos en Él, pero la base fundamental de su amor para con nosotros está originado en Él mismo y en su nombre, y no en quienes somos nosotros. ¿Sí me está siguiendo? Aquí es donde conectamos entonces, en la segunda parte del versículo 1, lo que el salmista está diciendo. Nota cómo dice después de, sino a tu nombre da gloria, el salmista da las razones, por tu misericordia y por tu fidelidad. A lo largo de las semanas pasadas hemos estado viendo la palabra misericordia, esta palabra hermosa en hebreo que es Gesed, se pronuncia así en hebreo, ¿verdad? Gesed, pero esta palabra es una palabra tan amplia que a veces en la Biblia se traduce como misericordia, pero también se traduce como amor inagotable, amor inconmovible. Es también la gracia del Señor, la actitud del Señor para con nosotros. Y también la palabra fidelidad, que está al final del versículo 1, podemos notar que es la palabra verdad. La palabra verdad. Si tú notas y juntas estas dos palabras, te vas a dar cuenta que está la misericordia y la verdad de Dios en este versículo. Aquí podemos darnos cuenta que el apóstol Juan, años después, en el Nuevo Testamento, nos va a declarar que esta combinación de atributos, misericordia y verdad, son los que han venido a manifestarse en plenitud a través de Jesús. La gloria de Jesús ha sido manifestada por medio de manifestar su gracia y su verdad. Estos precisamente atributos que está el salmista citando aquí. Y luego a continuación en el versículo 2, él hace una pregunta muy adecuada. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Esta oración, como decía al principio, es muy bien elaborada por el salmista, porque el salmista está interesado en que las naciones, los gentiles, no tengan una razón para pensar que el Señor es malo, que ha abandonado su pueblo o que simplemente no es tan poderoso para cuidar de ellos. Por eso el salmista está apelando a decir, Señor, ¿por qué han de decir las naciones dónde está
su Dios. Muestra, manifiesta tu gloria, no solamente a tu pueblo, Señor, sino dalo a conocer a las naciones. Y esta oración no está centrada en ellos mismos, sino en el honor del nombre de Dios y para que el Señor sea conocido en todo el mundo. Esta oración, hermanos, debe de ser algo que esté continuamente en nuestro corazón, en el día con día de nuestras vidas. No solamente pensar por causa de nosotros, que nosotros vamos a pedirle al Señor, Señor, da gloria a tu nombre para bendecirnos a nosotros y que nos vaya bien, sino decir, Señor, da gloria a tu nombre para que nosotros nos beneficiemos, pero que también eso sea un reflejo de la hermosura y la belleza de tu nombre ante aquellos que no te conocen, que puedan conocerte, que puedan venir a ti. Y mira ahora la segunda sección del versículo 3 al 8. El salmista hace un contraste desde el versículo 3 hasta el versículo 8, comparando al Señor y su reino y su majestad contra los ídolos de las naciones. Voy a leer del versículo 3 al versículo 8. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Esta descripción y este contraste que el salmista está haciendo lo podemos ver en el versículo 3, primero resaltando al Señor, separándolo totalmente de esos ídolos de las naciones. ¿Y cómo hace esta separación el salmista? Él resalta la majestad que el Señor gobierna y domina con toda autoridad desde los cielos. Todavía es tiempo, hermanos, que nosotros no sabemos qué hay en los cielos visibles, es decir, en los cielos que son parte de nuestra tierra y en los cielos que son parte del universo. Pero la Biblia no solamente habla de esos cielos, sino habla del lugar donde Dios habita, ese lugar inaccesible donde Dios tiene su trono. Desde ahí el Señor está gobernando con autoridad, con majestad, y nunca ha dejado de hacerlo y nunca dejará de hacerlo. Y este contraste nos puede permitir también ver lo que dice la segunda parte del versículo 3, hermanos. Nota conmigo esto. El salmista dice, Él hace lo que le place. Está diciendo, Él tiene libertad y capacidad de hacer lo que Él desea hacer. Nada ni nadie puede limitarlo, o impedirse. Todo está bajo su control. Nada en el universo está fuera de su esfera de gobierno. No hay forma de poder comparar al Señor con nada, hermanos. De pronto, en este tiempo de pandemia, este ha sido un pensamiento que ha venido a invadir a muchos en este mundo, particularmente también a muchos que son parte de su pueblo, aquellos que confían en el Señor, empezando a dudar si realmente, con todo y la pandemia y con todas las consecuencias que esto ha traído, si realmente el Señor sigue reinando desde los cielos. Y aquí el salmista nos está diciendo, el Señor hace lo que le place con pandemia o sin pandemia, con prosperidad o años de abundancia y años de bonanza, o con necesidad y escasez y falta de recursos. El Señor sigue haciendo lo que le place. Y la buena noticia, hermanos, es que el Señor sigue haciendo lo que le place y sigue mostrando su misericordia y su fidelidad para con su pueblo. Nada lo puede detener. Pero el salmista entonces procede a describir en el versículo 4 al 7 que los ídolos de las naciones tienen ciertas características. Déjame te las resumo rápidamente. Estos ídolos de las naciones, por más valor que puedan tener, porque dice que están hechos de oro y de plata, no son más que ídolos sin vida y sin valor, porque siguen siendo obra de manos de hombres. Y déjame decirte algo,
no son superiores ni siquiera a los hombres. Los hombres han hecho esos ídolos. Y en el pueblo de Israel, en ese tiempo, recuerden, hermanos, que el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Egipto, llevado por el desierto a ocupar una tierra prometida, donde había otras naciones que ocupaban esa tierra. El Señor los llama a conquistarla, pero les dice el Señor: tengan cuidado de no imitar sus costumbres y de no adorar a sus dioses. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos lo sabemos qué pasó. Empezaron a adaptarse a las costumbres de esos pueblos y a adorar a esos dioses. No dejaban de adorar al Señor en sus ritos y en sus fiestas y en sus celebraciones, pero al mismo tiempo empezaron a tener una mezcla de vida, adorando al Señor, entre comillas, y también adorando a esos dioses falsos. Por eso el salmista está diciendo: ¿sí se dan cuenta de quiénes son esos ídolos falsos? Y luego aparte también, el salmista está exponiendo lo absurdo y lo necio que es confiar en esos ídolos. Yo tengo una pregunta aquí que probablemente tú te puedas hacer al igual que yo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las personas confían en cosas que no tienen vida y que son creadas por ellos mismos? Déjame decirte una posible razón de esto. Las personas se enorgullecen en depositar su confianza en lo que pueden ver. El ser humano no desea estar sin control de las circunstancias de su vida y por lo tanto construye ídolos visibles para sentir que tiene su confianza en algo que puede tocar y ver. Sin embargo, hermanos, nuestro Dios, que está en los cielos reinando, es demasiado grande para ser limitado a cualquier imagen o a una ubicación en la tierra, porque Él no es controlado por las circunstancias. Él es el amo y Señor de toda circunstancia y Él controla todo. Pero nuestra naturaleza caída, hermanos, nos empuja a poder depositar nuestra confianza en algo que podamos tocar o ver o podamos asegurarnos que ahí está. Ahí está. Y así es todo ser humano caído después del pecado, después de la caída en el Edén. Perdimos esa noción de quién es Dios y ahora nuestro propio corazón caído nos impulsa a querer depositar nuestra confianza en aquello que vemos. Lo más notorio que el salmista quiere resaltar en estos versículos 4 al 7 es que el ser humano, al depositar su confianza en cualquier cosa creada, resulta sumamente degradante y falta de raciocinio elemental. Básicamente, locura. Que tú puedas doblar tu rodilla, que tú puedas traer un sacrificio de ofrenda o ofrecer tu vida a algo que fue construido por manos de hombres, con materiales creados en la creación del Señor, es algo que degrada al hombre y es algo que no tiene lógica. El salmista incluso dice que tienen boca y no pueden hablar, que tienen oídos y no pueden oír. Charles Spurgeon mencionó estas palabras. Deja que te comente estas palabras que él cita en estos versículos. El más pequeño insecto de la creación tiene más poder de movimiento que el más grande ídolo adorado en las naciones. O en otras palabras, ¿verdad? Cuando tú ves volar una mosca, que no son muy agradables, por cierto, pero hay unas que son grandes, esas son las más desagradables, y se para en un ídolo como estos, o en una estatua, en una imagen hecha de oro o de plata, esa mosca tiene más vida en sí mismo, como insecto, que el lugar donde se está parando. También Agustín de Hipona dice esto: incluso el cuerpo de un hombre muerto tiene más argumentos de tener vida que estos ídolos inservibles, porque al menos el cuerpo de ese hombre alguna vez vivió en algún tiempo, pero el ídolo nunca ha tenido vida dentro de él. Ahora, yo sé, estoy 99% seguro, hermanos, que todos los que estamos aquí sentados estamos escuchando esto y decimos: bueno, eso, pastor, te puedo asegurar que no está pasando conmigo. Hace mucho tiempo, o tal vez nunca en mi vida, he doblado mi rodilla ante una imagen o ante un ídolo o ante una estatua. Lo que quiero ahora decirles, hermanos, a continuación, es lo que el salmista nos está tratando de revelar. La idolatría
no es solamente imaginarnos a gente extranjera o de culturas orientales o de otras ideologías o religiones doblando sus rodillas ante estatuas o imágenes. La idolatría es algo que todo ser humano estamos propensos a caer. Tú y yo y todos los que estamos en este auditorio estamos propensos a caer porque en nuestro corazón hay una propensión a idolatrar las cosas creadas en lugar del Creador. La idolatría, si pudiéramos dar una definición de ella, también es una adoración distorsionada. El Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, diseñado para ser adorador de Él, de Dios, como nuestra fuente más grande de plenitud en nuestro corazón. Pero desde la caída del hombre en el Edén, por causa del pecado, ahora adoramos lo que no aprovecha y lo que no es Dios. Adoramos las cosas creadas en lugar del Creador. Y entonces ahora permíteme decirte, con mucho respeto, hermanos, y con mucho amor de mi parte, lo que son estos ídolos en esta época para nosotros, en nuestra cultura occidental, en nuestra cultura evangélica. Ya no adoramos, o nosotros no adoramos estatuas o imágenes. En nuestro tiempo adoramos experiencias, adoramos pasatiempos, adoramos deportes, adoramos grupos musicales o artistas, adoramos placeres sexuales de forma virtual o presencial, adoramos éxitos profesionales, adoramos relaciones personales, adoramos estilos de vida acomodados. Y cuando decimos que somos adoradores, no hay excepción, hermanos, todos lo somos. Y un adorador es aquel que pone toda su confianza en el objeto de su adoración. Ezequiel capítulo 14, versículo 3 al 5. Quiero que leas conmigo que la idolatría externa tiene siempre una raíz en la idolatría en el corazón de la persona. Versículo 3 al 5 dice el Señor, hijo de hombre, está hablando el Señor al profeta, dice, estos hombres han erigido sus ídolos, ¿dónde? En su corazón, y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. Y luego hace una pregunta al Señor a Ezequiel, ¿me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí, a causa de todos sus ídolos. La acusación que el Señor está haciendo aquí para enriquecer lo que dice el salmista del versículo 4 al 8, al 7 particularmente, es que toda idolatría exterior tiene su fundamento y su raíz en la idolatría en el corazón. Y el Señor le está diciendo a Ezequiel particularmente, cuando el pueblo de Israel venga a consultarme, yo me voy a dejar consultar por ellos, dice el Señor, no. Lo primero que voy a abordar con ellos es la idolatría que hay en su corazón. No les voy a dar una dirección, primeramente voy a abordar el problema que hay en ellos porque a mí me interesan sus corazones. Hermanos, en esta mañana yo quiero decirte, el Señor está interesado en nuestros corazones, porque nuestros corazones son los que adoran de manera distorsionada o de manera correcta al Señor. Todas las idolatrías, hermanos, comienzan en nuestro corazón con un simple deseo. Incluso si lo quieres apuntar, está bien. Toda idolatría comienza con un deseo en nuestro corazón. Y ese deseo no necesariamente es un deseo malo. No necesariamente es un deseo pecaminoso. Por ejemplo, todos tenemos el deseo de tener una casa bonita. O el deseo de tener un buen coche, ¿verdad? O el deseo de tener un cuerpo atlético y saludable. Bueno, saludable, vamos a dejarlo en eso. ¿Sí? Tenemos el deseo de que nuestros hijos hagan deporte y les vaya bien en sus competencias. Tenemos el deseo de tener algo de dinero en el banco. Tenemos el deseo de vivir seguros. Tenemos el deseo de que las cosas que hacemos sean más fáciles en lugar de complicadas. Tenemos el deseo de que nuestros hijos tengan una buena educación.
o el deseo de tener una buena relación personal. Todos tenemos el deseo de estas cosas y déjame decirte, no hay nada de malo en ello. Lo vuelvo a repetir, no hay nada de malo que tú tengas un deseo como estos en tu corazón. Pero cuando este deseo que tú tienes, que yo tengo, es como si tuvieras en tu mano ese deseo, lo tienes en la palma de tu mano y con el paso del tiempo sucede que empiezas a cerrar la mano. Y ese deseo empieza a encarnarse dentro de tu mano. Y entonces ese deseo se vuelve algo en tu vida que es no negociable. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde damos nacimiento o vemos el nacimiento de un ídolo. Cuando lo que deseas, que es algo bueno probablemente, tú decides cerrar la mano y decir esto es mío, esto es prioritario, esto no es negociable, ahí empieza a nacer un ídolo. De pronto la casa bonita que deseabas se convierte en algo no negociable para ti. De pronto vivir seguro se vuelve algo no negociable para ti. La carrera atlética y deportiva de tus hijos ya no es negociable. El dinero en el banco ya no es negociable. Y lo que pasa, hermanos, es que no enfrentamos esto como deberíamos, ¿verdad? Es como cuando vas al dentista y ¿quién le gusta ir al dentista, verdad? Y te van a hacer una limpieza, tienes mucho tiempo de no ir, perdón. Y tú dices, incluso te le das así como consejos al dentista, ¿verdad? No, yo me he cuidado, me lo he lavado, creo que nada más traigo un problema aquí. El dentista nada más te mira y te dice, debajo de lo que tú no alcanzas a ver, hay todo el trabajo del verdadero dentista para poder traer limpieza y evitar que tus piezas dentales se caigan o se aflojen o pierdan su función. Yo creo que muchas veces nosotros así venimos con el Señor y decimos, Señor, pues yo no veo ningún ídolo en el exterior, aquí estoy, te sirvo, te busco, tengo mis devocionales. El Señor dice, a ver, vamos a bajar más para adentro hacia las encías de tu corazón para ver qué hay ahí como no negociable. ¿Qué no estás soltando hoy en tu vida, hermano? Incluso hoy mismo que has venido aquí, probablemente en la semana o un mes atrás o un año atrás o muy grande periodo de tu vida has estado tratando de sostener algo con tu mano y dices, esto no me voy a rendir hasta tenerlo. Señor, no toques mi carrera profesional porque en el trabajo es donde he encontrado logros, reconocimiento, donde me valoran. Señor, haré lo que me pidas, pero no voy a cambiar ese trabajo. Señor, haré lo que seas, pero no me pidas cambiarme de colonia o de fraccionamiento a uno más inseguro. Y lo que está pasando, hermanos, es que al cerrar la mano le decimos al Señor, haz todo lo que tú quieras en mi vida, pero no toques esto que está aquí en mi mano. Y lo más devastador y terrible de todo esto, hermanos, está en el versículo 8. Ve conmigo, por favor, que es la última parte de esta segunda sección. Versículo 8, dice el salmista, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Todos los que en ellos confían. El salmista entiende bien que cualquier persona que confía en estos ídolos, ya dijimos, exteriores o del corazón, lo que hace es que los envilece y los degrada, pero déjame decirte qué más hace. Hace que pierdan su propia capacidad de percibir y de interactuar con el mundo que tienen a su alrededor. Cuando adoramos un ídolo ciego o confiamos en un ídolo ciego, las personas se vuelven incapaces de ver las cosas adecuadamente. Cuando confías en un ídolo mudo, las personas se vuelven incapaces de hablar las cosas de forma sabia y verdadera. Al confiar en un ídolo sordo, las personas se vuelven incapaces de escuchar y de entender lo que pasa a su alrededor. Y agrego algo más. Esas personas se vuelven incapaces de verse, hablarse y escucharse a sí mismos y entran en un estado de creciente necedad y orgullo. Esto es técnicamente una ley espiritual
que dice, nos convertimos en aquello que adoramos. Nos convertimos en aquello que adoramos. Yo te podría preguntar en esta mañana, pero quiero darte esta cita que creo que ilustra mejor todavía, de Alexander McLaren. Va a aparecer en tu pantalla, la voy a ir leyendo. La adoración siempre genera semejanza. Un ídolo cruel hará que sus devotos lo sean también. Los hombres hacen dioses a su propia imagen y cuando son hechos, los dioses hacen a los hombres que confían en ellos a su imagen. Y mira cómo dice al final. El mismo principio que degrada al idólatra eleva al cristiano a la semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque nos convertimos en lo que adoramos. ¿Cómo está hoy tu vida, hermano? ¿Cómo te has visto avanzar o no avanzar en estos años? ¿Estás convirtiéndote en lo que adoras? Eso es seguro. La pregunta es, ¿en qué forma te estás convirtiendo? El orgullo está conectado siempre a la idolatría. La Biblia nos dice y nos declara que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Entonces, ¿cómo se ve una persona con un problema de orgullo derivado de un ídolo en su corazón? Déjame decirte algunas características. Es una persona que se ve a sí misma no en una necesidad desesperada de la gracia de Dios, sino se ve como una persona con dones para corregir y para exhortar a otros. Es una persona que no acostumbra a hacer un autoexamen de su alma de forma frecuente delante del Señor y que piensa que no tiene que consultar el consejo de nadie más en la iglesia con sus hermanos. Es una persona que no dobla sus rodillas al Señor en oración para traer las cosas con las que está batallando, aunque varias personas a su alrededor se lo estén comunicando con gracia. Y un ejemplo más visible de estos, hermanos, es que todo el mundo lo podemos ver. Hay hombres o mujeres que no pueden sostener relaciones personales por un periodo prolongado de tiempo. Tienen un buen amigo cada 6 meses, cambian de él, luego tienen otro grupo de amigos cada 6 meses, y luego otro, y luego otro, una relación sentimental, y luego otra, y luego otra. Y el problema de esto, hermanos, es que cuando tú te sientas a platicar con esa persona te va a contar todo lo que está mal con las otras personas, sin darse cuenta que el común denominador de todas esas situaciones es esa persona. Eso es orgullo, hermanos. Y es un orgullo terrible, devastador, porque hace que te conviertas en esos ídolos falsos en donde tu confianza está puesta en ellos. Gracias a Dios por la palabra que el Señor nos revela en esta mañana, porque el Señor no desea que tú te quedes abrazando con manos cerradas ese ídolo. El Señor desea que tú abras tu mano y vivas con tus manos abiertas, porque el Señor puede conceder los deseos de tu corazón cuando tú tienes manos abiertas, no cuando tú tienes manos cerradas, porque Él quiere y Él merece toda la gloria en tu vida. Nosotros cantábamos hace rato un canto nuevo que Arturo nos mencionaba, ¿verdad? Mereces gloria. Y lo cantamos y decimos, sí, Señor, mereces gloria. Pero muchos de nosotros tal vez, y lo digo con amor y respeto, hermanos, tal vez estamos elevando ese canto con manos cerradas en algunas áreas de nuestra vida donde el Señor está diciendo, ok, merezco gloria, abre tus manos para yo ser el Señor y no esos ídolos en tu corazón. Y con esto quiero pasar a la tercera sección en el versículo 9. Tercera sección es el llamado del salmista a confiar en el Señor y entonces también ver que hay una certeza, una certidumbre de que Él bendice. Versículo 9 al 15. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen al Señor, Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor
los prospere a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé tú, pero cuando yo leo este pasaje del 9 al 15, yo veo bendición por todos lados. Pero también veo que el Señor nos llama a confiar solamente en Él, porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y ese es el llamado principal, enfático del salmista, a la luz del contexto de los ídolos que los israelitas venían saliendo de ese cautiverio donde ellos mismos estaban llevando vidas dobles de adoración doble. Ahora el salmista les dice: vamos a regresar a nuestra tierra, confíen en el Señor. No traigan esas costumbres, no vengan con esas costumbres, deslíguense de eso, abran sus manos y confíen en el Señor, que Él los bendecirá, Él los prosperará. ¿Se dan cuenta? A mí no nos debe de dar temor decir: el Señor me quiere bendecir y el Señor me quiere prosperar, porque es el Señor el que sabe bendecir y prosperar a su pueblo. Nosotros estamos buscando muchas veces, los seres humanos están buscando muchas veces esa bendición, esa prosperidad fuera del Señor. Y lo único que termina pasando es que se terminan esclavizando no solamente a los ídolos, sino a la ceguera de no poder ver al Señor como Él es. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Este pasaje tan conocido que es tan pertinente en esta porción de la Escritura, en este Salmo. Dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y ¿qué más? Y que recompensa a los que le buscan, porque el Señor se deleita en recompensar y bendecir a los que le buscan a Él verdaderamente. El Señor no es alguien mezquino, el Señor no solamente busca que lo glorifiquemos y que lo exaltemos, el Señor quiere que lo glorifiquemos y lo exaltemos porque Él recompensa a los que le buscan. Versículo 27 y 29 de Hebreos 11 también, mira cómo dice: por la fe Moisés, por la fe, por su confianza en el Señor, salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, que es el motivo de este canto, de este salmo, y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Pero no termina ahí, versículo 29. Por la fe, el pueblo de Israel pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Moisés dejó el ídolo del temor, el ídolo de la comodidad, y confió en el Señor estando cerca de Él. El pueblo de Israel también por la fe pasó el Mar Rojo y fueron librados. En eso consiste la Pascua precisamente, en donde Dios, por medio de este sacrificio de este cordero y el poner la sangre en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, no fueron matados por el ángel de la muerte los primogénitos. Pero ahí no termina la Pascua. La Pascua es que los israelitas puedan salir de Egipto con libertad, caminando, pasar el Mar Rojo e ir rumbo a la tierra prometida. Quiero que te imagines por un momento esta escena, hermano. A mí me encanta pensar en esta escena, porque es el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, es lo más cercano a la historia de redención, que es la sombra de lo que Cristo habría de venir a hacer en el Nuevo Testamento con su iglesia. ¿Cómo salió el pueblo de Israel? Imagínate que vas caminando tú saliendo de Egipto rumbo al Mar Rojo, y de pronto te topas que ya está un ejército egipcio atrás de ti y está delante de ti un mar. Muchos de nosotros nos entraría el temor como el pueblo de Israel, nos entraría la duda, podrían volver a salir los ídolos que traemos en el corazón y decir: y allá estábamos bien, allá teníamos un lugar donde morir, al menos allá no nos hubieran perseguido. Y de repente el Señor hace la maravilla de salvación de su pueblo. Abre el Mar Rojo en dos paredes para que pudieran pasar por en seco el pueblo de Israel. La Biblia dice que la fe de algunos de ellos, imagínate, ha de haber sido muy vigorosa, diciendo: wow, el Señor está interviniendo aquí. Como algunos de ustedes que tienen una fe vigorosa para decir: Señor, tú estás obrando poderosamente, aleluya, y hasta cantando diciendo: ¿qué más vas a hacer, Señor? Quiero ver lo que vas a hacer. Pero probablemente otros, como algunos de nosotros, íbamos con una fe
más sencilla, diciendo, bueno, pues vamos a pasar, ¿verdad? Estas ondas, ¿cuánto duran? No se cierran como los puentes aquí en Juárez. No, bueno, ok, entonces vamos caminando. Pues córrele, ¿verdad? Córrele, niños, vámonos. Pero lo hicieron con una medida de fe y pudieron pasar. La pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana, o la afirmación que yo quiero hacerte en esta mañana es: algunos creyeron con una gran fe y otros con una fe pequeña. Pero lo importante no es si tú tienes una fe grandiosa en Dios, sino si tú tienes una fe en un Dios grandioso. Esa es la diferencia. Tú puedes decir, es que me falta crecer en la fe, yo estoy luchando con algunas cosas, pero voy a confiar en el Señor. Bien, lo que el Señor está pidiéndonos es, confiemos en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Tal vez tu fe no sea del mismo tamaño que otro hermano que es una persona sumamente confiada en el Señor, pero lo importante no es la medida de tu fe, sino es el objeto de tu fe. Cristo es el objeto de nuestra fe. Y te pregunto, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Es suficiente para salvarnos? ¿Es suficiente para redimirnos? Claro que lo es. Claro que lo es. Y nota cómo el salmista, al abordar a estas personas, dice los del pueblo de Israel, los de la casa de Aarón, y al final también dice los que temen al Señor. Estas personas, este grupo de personas no eran del pueblo de Israel, eran personas de otras naciones que no eran judíos y se habían integrado al pueblo de Israel para adorar, para ser devotos del Señor. Eran llamados los que temen a Dios. A esas personas el salmista también les dice, ustedes que temen al Señor, confíen en el Señor. El salmista está haciendo esta exhortación a todos estos grupos de personas para decirle, todo aquel que confía en el Señor los va a bendecir. El salmista promete una bendición, versículo 12 al 15, donde él dice que el Señor se ha acordado de nosotros. No es que se haya olvidado de nosotros y de pronto se acordó, ¿verdad? Porque algunos de nosotros podemos leer así el versículo, decir, pues que se le había olvidado el pueblo de Israel al Señor. No, lo que está diciendo es, el salmista dice, en el pasado el Señor se ha acordado de nosotros, ha hecho maravillas, nos ha rescatado, nos ha librado, nos ha introducido a una tierra prometida. Dado esa historia donde Dios ha intervenido y Él se ha acordado de nosotros, esa es la razón por la cual ahora Él nos va a bendecir, continúa bendiciéndonos. La historia de Dios en el pasado sirve al salmista como el soporte para decirle al pueblo de Israel, Él nos va a bendecir. Él no cambia. La Biblia dice que el Señor no cambia. Su disposición de bendecir ha sido en el pasado, será en el presente y será en el futuro por causa de quien es Él. Y dice también que esta bendición va a alcanzar a ellos y a sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Tú probablemente te estás preguntando, bueno, ¿y en qué consiste esa bendición? Yo quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. La mayor bendición que podríamos recibir en nuestra vida es poder hallar gracia delante del Señor y recibir su amor eterno por medio de su Hijo Jesucristo. Y vamos a notar cómo lo dice el apóstol Pablo en estos versículos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira el tiempo en que está conjugado el verbo bendecir. Ya no es en futuro, ahora es en pasado, porque Cristo ha sido manifestado como nuestra más grande bendición. Y Él dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso es bastante, mucho tiempo atrás, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y nota el versículo 5, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo nuevamente, conforme a la buena intención de su voluntad. Y el versículo 6 es glorioso de acuerdo a este salmo,
para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Jesucristo, en el amado. Todo esto, el Señor, al escogernos, al predestinarnos, al hacernos para que seamos santos y poder también ser redimidos y parte de su familia, todo esto el Señor lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Te acuerdas cómo dice el versículo 1 en el Salmo 115? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y una de las características más principales que dijimos hace un momento del nombre del Señor, ¿cuál era? La gracia, el amor inconmovible, el amor inagotable del Señor. El Señor tiene todo bajo control, pero también el Señor está dispuesto a bendecir a todos aquellos que confían en Él. Juan capítulo 17, versículo 24, antes de cerrar en la última parte, en la última sección, hablando de esta bendición, hablando de lo que el Señor quiere bendecir en las propias palabras de Cristo, en la oración más extendida que Jesús haya hecho por su iglesia. Mira cómo notamos en el versículo 24 de Juan 17 lo que Jesús le pide al Padre para bendecirnos a nosotros. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios, Jesús, quiere bendecirnos con la mayor bendición que Él ha elevado en una oración extendida por nosotros, al decirnos: Padre, quiero que ellos estén donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado. Ese es el propósito por el cual estamos todos aquí, hermanos. Dios nos ha redimido a través de Cristo con su gran amor, con su gran perdón, para hacernos partícipes de poder deleitarnos en la gloria de Jesucristo, que es justamente la siguiente sección que vamos a leer y última. Versículo 16 al 18, esta sección que he titulado La plenitud de la vida es alabar al Señor para siempre. El salmista termina diciendo: los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Qué glorioso final de este salmo. Dios le ha dado al hombre un significativo dominio sobre la tierra. Él está en los cielos de los cielos son del Señor, pero Él dice que la tierra la ha dado a los hombres. Por causa de la caída del pecado, el hombre no ha podido cumplir de una manera fiel este encargo, y la muerte entró como consecuencia del pecado. Por eso en el versículo 17 el salmista dice: los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. ¿Cómo es entonces que el salmista en el versículo 18, ante esta realidad de que el pecado finalmente va a llevar a la muerte a todo ser humano, cómo es que el salmista en el versículo 18 dice: pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre? ¿Notaste eso? Si la realidad de todo ser humano por causa de la caída del pecado es la muerte, ¿por qué el salmista está diciendo: bueno, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Esos que confían en el Señor, esos que han recibido la bendición de Jesucristo y de ser adoptados en Él y de ser redimidos por Él. Hay un regalo que está incluido con Cristo, que es la vida eterna. Hermanos, la vida eterna no solamente es hermosa porque va a durar mucho, eso es algo bueno. La vida eterna es hermosa porque vamos a poder deleitarnos y tener toda nuestra plenitud desde ahora y para siempre al alabar al Señor por los siglos de los siglos. Ahorita Arturo también leía un pasaje que yo traía incluido aquí, que ya no voy a citar,
en Apocalipsis, donde el Cordero que ha sido inmolado, que fue inmolado, es digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, porque Él ha redimido para sí un pueblo de reyes y de sacerdotes para la gloria de su nombre. Y que todas las cosas en la creación, tanto las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tienen el propósito y tienen el deleite de poder alabar al Señor para siempre. Por causa de Cristo, por causa de aquel que, por cierto, hermanos, dejó su gloria. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dejó sus privilegios y su gloria para obedecer al Padre y venir y rescatarnos y redimirnos. Probablemente Cristo hizo suyo el inicio de este salmo al decir: no a mí, Señor, sino a ti, Padre, la gloria. Si tú deseas que yo venga a este mundo y redimir a este pueblo, por tu nombre, por tu gloria, yo lo hago. Y la respuesta del Padre fue que le dio un nombre, que es sobre todo nombre, a Jesús, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor de toda la creación y de todo el universo. Quiero cerrar con esto, invitándote a que podamos responder al Señor de esta manera. Y quiero con esta frase terminar. El salmista nos llama a alabar al Señor, no porque el Señor lo necesite, sino para completar nuestro mayor gozo. Esta frase es de John Piper. Si Dios es por nosotros, Él debe llamarnos a darle la gloria solamente a Él. Dios es el único ser en todo el universo para quien buscar su propia gloria y alabanza es el mayor acto de amor, porque es lo único que puede satisfacer nuestros más grandes anhelos. Dios nos ama en Cristo, hermanos, y el fundamento de este amor es que Dios es, ahora y para siempre, el más glorioso ser por la eternidad. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar y déjame hacer una oración? Quiero hacer una oración breve por ustedes, hermanos, y quiero invitarlos a que cerremos adorando al Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibirla como ese tesoro que puede guiarnos a la luz, guiarnos a la gloria de Cristo. Señor, revela a Cristo a través de este mensaje para poder adorarte con manos abiertas, Señor. Para poder darte la gloria a ti y no nosotros, Señor. No pensar que nosotros somos el centro de atención de todo. Tú eres el centro de atención de todo. Y al hacerlo, Señor, tú nos bendices. Tú nos prosperas, Señor. Tú nos das lo más valioso que tú tienes, que es a Cristo. Y en Cristo tenemos vida para poder cumplir nuestro deleite de alabarte. No solamente cantarte, sino vivir, pensar, hablar, comer, todas las cosas, respirar. Hacerlo para la gloria de tu nombre, Señor. Ese es el propósito que tú has tenido para redimirnos en Cristo, para juntar todas las cosas en Cristo, para alabarte por siempre y siempre. Aleluya.